Un exgobernador, 70 años, una carrera política que empezó en los años 70 y llegó hasta la semana pasada, cuando todavía se reunía con transportistas en Acapulco y encabezaba a un grupo llamado Izquierda Progresista Guerrerense. Ese hombre fue detenido en el Estado de México. La acusación oficial: obstrucción a la justicia y desaparición forzada de personas. La razón concreta: ordenó destruir los videos donde se ve el momento exacto en que el autobús Estrella de Oro número 1531 fue detenido por policías en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Eso es lo que te dijeron los noticieros. Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero, detenido por ocultar cintas de video. Fin de la nota. Pero eso es solo la superficie. Atención, México. Lo que acabas de escuchar tiene 12 años de historia y 11 años de encubrimiento. Y esta detención no es el final de la historia de Ayotzinapa. Es la primera vez en más de una década que el sistema empieza a investigarse a sí mismo desde adentro. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Lo que Harfuch y la Fiscalía encontraron cuando empezaron a cavar en las carpetas de este caso no fue solo una orden de destruir 2 cintas. Fue una estructura, capa por capa, y cada capa es más grande que la anterior. Lo que vas a escuchar tiene 4 capas. La primera es lo que todos saben. Aguirre ordenó desaparecer un video. La segunda es la red de mandos estatales que ejecutó esa orden y la protegió durante 11 años. La tercera es el dinero, porque ninguna operación de encubrimiento de esta magnitud se sostiene sin dinero. Y la cuarta capa, la más profunda, es un nombre que la carpeta de la Fiscalía tiene subrayado, pero que todavía no se ha hecho público. Te voy a llevar a través de cada una. Harfuch no se detuvo en la detención pública de Aguirre. Lo que hizo después, coordinado con la fiscal general Ernestina Godoy y con el equipo de análisis de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, es lo que separa este momento de cualquier otro en los últimos 12 años. La primera capa empieza con un dato que ningún noticiero reportó con precisión. La versión oficial que se sostuvo durante 11 años decía que los videos del Palacio de Justicia de Iguala no existían por fallas técnicas. Esa versión era falsa. Eso ya se sabe. Pero lo que no se sabe, y lo que la Fiscalía acreditó con pruebas documentales, es que no fue una sola cámara, fueron 2. La cámara número 12 y la cámara número 15, ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala. Y las 2 cámaras captaron el mismo momento desde ángulos distintos. Eso significa que la orden no fue borra la cinta, la orden fue borra todos los ángulos. Alguien que sabía cómo funciona la evidencia videográfica dio esa instrucción. No fue un burócrata improvisando, fue una operación técnica. Piensa en la ironía operativa de eso. El Palacio de Justicia del Estado, la institución que existe físicamente para documentar y preservar la evidencia de los delitos, fue exactamente el lugar donde se destruyó la evidencia del delito más grave en la historia reciente del Estado. La Casa de la Justicia, guardando las cámaras que enterraron la verdad. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. Porque para destruir esas 2 cintas, alguien tuvo que entrar físicamente al Palacio de Justicia, sustraer el material y llevarlo, según el testimonio del colaborador de enero de 2026, directamente al despacho del entonces gobernador. Esa palabra, directamente, no es casualidad. La fiscal Godoy no dijo fue entregado al gobernador, dijo que fue entregado directamente. La diferencia no es semántica, es cadena de custodia inversa. Es la evidencia legal de que Aguirre recibió las cintas en persona, sin intermediarios que pudieran negar después haber visto qué contenían. Y eso ya no es negligencia, eso es dirección personal de una operación de destrucción de pruebas. Si llevas tiempo siguiendo este canal, sabes que la palabra sorpresa no aparece mucho en estos videos, pero esta detención sí fue una sorpresa. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento, porque lo que sigue en las próximas capas no lo vas a escuchar en ningún noticiero nacional. Pero eso fue solo la primera capa. Lo que estaba debajo era más grande. Aguirre no operaba solo esa noche. La Fiscalía habla de servidores públicos estatales de alto nivel que participaron en la operación de ocultamiento, en plural, y ese plural pesa. La segunda capa es la red de mandos que ejecutó la orden. Y aquí es donde el organigrama invisible del gobierno de Aguirre empieza a salir a la superficie.
Según fuentes cercanas a la investigación que hablaron con este canal, la operación de destrucción de evidencia habría requerido la coordinación de al menos 3 estructuras del gobierno estatal de Guerrero en aquel momento. Primero, el Mando de Seguridad Pública Estatal, encargado de coordinarse con la Policía Municipal de Iguala esa noche. Segundo, la Procuraduría Estatal, cuya narrativa pública, encabezada por el entonces procurador Iñaki Blanco, siempre insistió en que ellos habían sido los primeros en llegar a la escena. Y tercero, la Administración Interna del Palacio de Justicia, sin cuyo acceso físico las cintas de las cámaras 12 y 15 no habrían podido ser sustraídas. 3 estructuras, un solo objetivo: que la noche del 26 de septiembre no quedara registrada. Los analistas de inteligencia consultados señalan que este patrón, la coordinación simultánea de 3 brazos del poder estatal en menos de 24 horas después del ataque, no es característico de un encubrimiento improvisado. Es característico de un protocolo preexistente, y esa es la pregunta que nadie está respondiendo todavía. ¿Cuántas veces antes había operado esa misma estructura en Guerrero para tapar qué otras cosas? Recuerda que Aguirre no era un gobernador cualquiera. Él ya había sido gobernador interino en los años 90, en sustitución de Rubén Figueroa Alcocer después de la masacre de Aguas Blancas, donde 17 campesinos fueron asesinados en Coyuca de Benítez. Es decir, la carrera política de Ángel Aguirre Rivero comenzó administrando el encubrimiento institucional de una masacre y terminó aparentemente administrando el encubrimiento institucional de otra. Ese no es un detalle biográfico, es un patrón operativo de 30 años. La red también tenía protección política externa. Aguirre había ganado la elección de 2011 con el respaldo de figuras que en ese momento eran centrales en la oposición nacional. Rompió con el PRI en 2010, se postuló por la coalición del PRD y del PT, y llegó al poder con apoyos que le garantizaban una malla protectora en múltiples niveles del sistema político. Esa malla es lo que permitió que, durante 11 años, ni una sola de las personas que ejecutaron la orden hablara, hasta enero de 2026. Cuando el primer testigo colaborador rompió el silencio y dijo 2 cosas: quién sustrajo las cintas y a quién se las entregó. Y hasta mayo de 2026, cuando un segundo testigo protegido confirmó que la orden fue girada por Aguirre en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno. 2 testigos, 5 meses de distancia. Testimonios independientes que coinciden en el mismo punto. La orden vino desde arriba y fue explícita. Lo que Harfuch hizo entonces fue pedir algo que nadie antes había pedido: la lista completa de todos los mandos que asistieron a esa reunión. Los analistas de inteligencia señalan que esa lista está terminada. No se ha hecho pública, pero está terminada. Y aquí es donde la historia cambia otra vez, porque toda red necesita combustible, y el combustible siempre es el mismo: dinero. La tercera capa es la financiera, y esta es siempre la capa más profunda, porque el dinero cuenta la verdadera historia. Detente un segundo aquí y procesa esto con una traducción humana. Un operativo de ocultamiento que se sostiene durante 11 años, que exige el silencio de decenas de servidores públicos, que requiere que testigos potenciales sean amenazados con éxito durante más de una década, no es gratis. Cada silencio tiene un costo. Y ese costo se paga. Según los reportes internos que ha revisado este canal, el gobierno estatal de Guerrero, durante el periodo 2011-2014, ejecutó movimientos presupuestales significativos en partidas de seguridad y comunicación social que, cuando se cruzan con el calendario del caso Ayotzinapa, dibujan un patrón. Semanas después del 26 de septiembre de 2014, hubo reasignaciones internas de recursos que la Auditoría Superior del Estado marcó en su momento como observaciones pendientes de aclaración. Esas observaciones nunca fueron aclaradas. Se archivaron en 2016. Quiero que te detengas un momento en eso. Un exgobernador acusado de ordenar la destrucción de evidencia sobre 43 estudiantes desaparecidos tuvo en su gestión observaciones de auditoría sin aclarar por reasignaciones de recursos en las semanas críticas posteriores al ataque, y esas observaciones se archivaron. Alguien archivó esa carpeta. Ese alguien también tiene nombre. Para entender la magnitud, sigue el dinero. La operación de silencio no se paga en un solo depósito, se paga en flujos.
Un flujo va hacia los operadores directos, los que ejecutan la sustracción física de las cintas. Otro flujo va hacia los mandos medios que necesitan mirar para otro lado. Y el flujo más grande, el que dura más tiempo, va hacia los abogados, los gestores y los operadores políticos que mantienen a la persona protegida durante los años posteriores, cuando ya no tiene el poder del gobierno para protegerse solo. Aguirre estuvo protegido 11 años. 11 años de defensa legal, de reposicionamiento político, de reinvención pública. En 2017 intentó ser candidato a diputado federal. En 2026, la semana pasada, seguía activo, hacía declaraciones a la prensa, coordinaba grupos políticos como Izquierda Progresista Guerrerense y apoyaba candidaturas dentro del proceso interno de Morena en Guerrero. Esa protección no se mantiene sola, alguien la sostiene. Con lo que costó esa protección durante una década, se habrían podido financiar los equipos de búsqueda que las familias de los 43 pidieron y nunca recibieron con recursos suficientes. Se habrían podido pagar los peritajes independientes que tuvieron que ser financiados por organismos internacionales porque el Estado mexicano no los cubría. Se habrían podido rentar los laboratorios forenses que en su momento no estuvieron disponibles. No es solo dinero, es influencia, es impunidad, es poder. Y es la respuesta a la pregunta que muchos hicieron durante años. ¿Cómo puede alguien acusado tan directamente por los padres de las víctimas seguir haciendo política tranquilamente? La respuesta está en la capa 3. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Pero el dinero siempre tiene un destino final, y ese destino tiene nombre. La cuarta capa es el nombre que nadie está diciendo todavía, y aquí es donde llegamos a lo que Harfuch tiene en su carpeta, pero no ha hecho público. Aguirre no operó solo, ya lo dijimos. Aguirre no financió su protección de 11 años solo, ya lo dedujimos. Pero hay una pregunta que las 3 capas anteriores dejan en el aire y que la Fiscalía todavía no responde en público. ¿Quién autorizó, desde fuera del gobierno de Guerrero, que la operación de encubrimiento continuara después de que Aguirre dejó el cargo en octubre de 2014? Porque aquí hay una anomalía que muy pocos han señalado. Aguirre se separó del gobierno de Guerrero apenas semanas después del ataque de Iguala. Perdió el poder ejecutivo estatal, y sin embargo, la versión de las fallas técnicas de las cámaras se sostuvo oficialmente durante el sexenio de Peña Nieto, se sostuvo durante el sexenio siguiente y solo empezó a caerse en 2023 con el primer testigo que apuntó a una tercera persona. 11 años de sostenimiento de una mentira, sin que Aguirre tuviera ya el poder institucional para sostenerla solo. Alguien más la sostuvo. Alguien con capacidad de veto sobre las investigaciones federales durante 2 sexenios, alguien que no aparece en ningún organigrama del gobierno de Guerrero. Los reportes internos de la investigación se refieren a esa figura con un descriptor operativo, sin alias público, sin historial criminal conocido, solo una posición, el archivista, el que decide qué carpetas se abren y cuáles se archivan, el que archivó en 2016 las observaciones de auditoría de Guerrero. El que también, según fuentes que hablaron con este canal, tenía capacidad de decisión sobre qué líneas de investigación federales podían tocar el expediente Ayotzinapa y cuáles no. Ese nombre no es público todavía, pero está en la carpeta de Harfuch. Harfuch sabe quién es, lo sabe desde antes de la detención de Aguirre. Pero Harfuch no se mueve hasta tener todo, y todo significa cada capa documentada, cada conexión verificada, cada movimiento financiero rastreado. Y aquí está la ironía operativa más grande del caso. Durante 11 años, la estrategia del sistema para proteger a los responsables fue el silencio. Nadie hablaba, nadie testificaba, nadie firmaba nada. Ese silencio funcionó, hasta que el mismo silencio empezó a ser sospechoso. Porque cuando demasiada gente calla durante demasiado tiempo, el silencio deja de ser protección y se convierte en el mapa que apunta directamente a quien lo está imponiendo. El silencio de 11 años fue, al final, la evidencia más grande. Ahora vamos a la capa 7, lo que Harfuch encontró cuando la orden de aprehensión se ejecutó. El inventario en este caso no fue solo una lista de objetos, fue la confirmación física de cada una de las capas que acabo de describir.
En el operativo de aprehensión en el Estado de México, ejecutado por elementos federales bajo la coordinación operativa del equipo de Harfuch, se aseguraron 3 tipos de material que la Fiscalía todavía está procesando bajo cadena de custodia federal. Primero, dispositivos electrónicos personales del exgobernador. Esto confirma la capa 1, la comunicación directa sobre la orden de destrucción. Los peritos en informática forense de la Fiscalía General de la República ya están trabajando sobre esos dispositivos, cruzando metadatos, recuperando archivos borrados y reconstruyendo el historial de comunicaciones de fechas específicas. Los mensajes que Aguirre creyó haber borrado hace años pueden no estar tan borrados como pensaba. Segundo, documentación física, agendas, directorios, notas personales. Esto conecta directamente con la capa 2, la red de mandos que participó en la operación de ocultamiento. Cada nombre en esas agendas, cada reunión anotada en esos calendarios de 2014, es una línea de investigación potencial. Los analistas ya están cruzando esos nombres con los organigramas del gobierno estatal de Guerrero de aquel momento. Tercero, y esto es lo más importante, una carpeta Manila con documentación personal que, según fuentes cercanas a la investigación, contendría anotaciones referentes a movimientos financieros posteriores a 2014. Esa carpeta es la capa 3 completa en un solo objeto. Pero lo más revelador no estaba en una caja fuerte. Estaba en un cajón sin candado, junto a la puerta principal de la vivienda donde fue detenido. Un pequeño calendario impreso, sencillo, del tipo que reparten los bancos como cortesía a fin de año, marcado con tinta azul en una fecha específica de 2014. La fecha estaba encerrada en un círculo. Debajo del círculo, una anotación de 3 palabras. No voy a decir cuáles son esas 3 palabras. Esa información está bajo reserva del Ministerio Público. Pero lo que sí puedo decirte es que esas 3 palabras, para las autoridades que las leyeron, cambiaron el alcance de la investigación. Un calendario de banco regalado gratis, guardado durante 12 años, con 3 palabras que un exgobernador escribió el día equivocado. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande. La declaración pública de la fiscal general Ernestina Godoy, coordinada con el equipo de Harfuch, fue quirúrgica. Ahora que conoces las capas, vuelve a escuchar lo que dijo. El ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal. Antes de este video, esa frase sonaba a lenguaje jurídico estándar. Ahora sabes que cada palabra fue elegida con precisión. Dolosa descarta la negligencia. Deliberadamente estructurada descarta la improvisación. Y desde la cúpula no es un adjetivo geográfico, es una acusación de jerarquía. Godoy no dijo por servidores del gobierno estatal. Dijo desde la cúpula. La cúpula es el gobernador. Y no dijo la palabra gobernador en la frase, pero la construyó gramaticalmente de manera que apunta directamente ahí, sin nombrarlo, sin dejar dudas. Harfuch, por su parte, no dijo detuvimos a un exfuncionario. Los reportes internos indican que la comunicación coordinada fue precisa en decir cumplimentamos una orden de aprehensión por delitos de desaparición forzada. Desaparición forzada. No obstrucción menor, no manejo indebido de pruebas, desaparición forzada. La misma calificación penal que se usa contra los responsables directos del ataque a los normalistas. Esa igualación jurídica es política y es histórica. Es la primera vez en 12 años que el Estado mexicano coloca a un exgobernador en el mismo nivel penal que a los ejecutores materiales del crimen. Si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo que viene, la capa que falta, es lo que va a definir los próximos meses en este caso. Te mostré 4 capas, pero hay una más. Hay una capa que ni siquiera la Fiscalía ha hecho pública todavía. Es la conexión con lo que ocurrió después de que Aguirre dejó el cargo, porque el encubrimiento no terminó en octubre de 2014, continuó durante todo el sexenio de Peña Nieto, con la construcción de la llamada verdad histórica, que después fue destruida por los expertos independientes. Continuó durante el sexenio siguiente, y solo empezó a agrietarse en enero de 2026 con el primer testigo. Eso significa que hubo continuidad operativa del encubrimiento a través de 3 administraciones federales distintas. 3, y Aguirre, por sí solo,
no tenía capacidad de sostener esa continuidad. Lo que puedo decirte es esto: la detención de Aguirre no es el final. Es el primer nombre público de una lista que la Fiscalía tiene desde hace meses. Los siguientes nombres van a incluir al menos a un exfuncionario de nivel federal, y posiblemente a más de uno. Y cuando esa carpeta se abra, el mapa político del caso Ayotzinapa va a redibujarse completamente. Esa capa tiene fecha. El próximo capítulo tiene fecha 4 de septiembre, antes del aniversario número 12 del ataque. Ese es el calendario político de la Fiscalía, según las fuentes que han hablado con este canal. Cada capa que viste tiene un costo humano, y ese costo tiene nombres. 43 nombres, 43 familias que llevan casi 12 años buscando a un hijo, a un hermano, a un sobrino. La capa 1, la destrucción de los videos, les negó a esas familias el derecho más elemental: saber qué pasó en el minuto exacto en que sus hijos fueron interceptados. La capa 2, la red de mandos que se coordinó para tapar, les negó la posibilidad de que los responsables directos rindieran cuentas mientras la evidencia aún estaba fresca. La capa 3, el flujo financiero de la protección, les negó recursos que debieron haber ido a las búsquedas. Y la capa 4, el nombre que todavía no se dice, es la respuesta a la pregunta que ellas se han hecho durante 12 años en cada marcha: ¿por qué nadie ha sido detenido en la cúspide? Cuando veas la noticia de esta detención, recuerda que detrás de cada capa hay una madre que sigue esperando. Recuerda que Operación Dolosa deliberadamente estructurada no es lenguaje técnico, es lo que le hicieron a 43 familias durante casi 12 años. Regresa a la noticia del inicio: Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, detenido en el Estado de México. Acusado por obstrucción a la justicia y desaparición forzada de personas. Ordenó destruir los videos de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala. Eso es lo que te dijeron. Ahora sabes lo que hay debajo. 4 capas, 2 testigos, 3 administraciones federales de continuidad operativa del encubrimiento. 11 años de silencio comprado. Una carpeta Manila, un calendario de banco con 3 palabras escritas a mano y un nombre que Harfuch ya tiene, pero que todavía no dice. Y esa estructura todavía no se ha desarmado por completo. Suscríbete ahora, activa la campanita. Cuando rompa la noticia del siguiente nombre, vas a querer ser el primero en saberlo, porque el próximo capítulo tiene fecha, y esa fecha es antes del 12 aniversario del ataque a los normalistas. La historia no terminó con la detención de Aguirre, apenas encontró su siguiente capítulo.